¿Creías que conocías la Iglesia? Prepárese para sorprenderse. Mientras la misa en latín se reduce al silencio, la Iglesia abre las puertas a un nuevo rito que integra prácticas y símbolos paganos. Un cambio radical que podría sacudir la fe tal como la conocemos. Descubra por qué este nuevo ritual no es solo una novedad, sino una amenaza silenciosa a la tradición católica. En los últimos años, casi todos los principales comentaristas católicos que cubren noticias y temas de actualidad de la Iglesia han informado historias de comunidades de misas tradicionales en latín que recibieron ampliaciones para implementar el Documento Traditionis Custodes. Este documento, emitido por el Vaticano, introdujo importantes restricciones al uso de la tradicional misa en latín, lo que provocó reacciones encontradas entre los fieles. Desde la creación de las Traditionis Custodes, las solicitudes de prórroga han sido frecuentes, a veces concedidas. Estas prórrogas suelen durar 2 o 3 años. Esto significa que el Vaticano, aunque autoriza en algunos casos un número de celebraciones de misa en una diócesis mayor que el autorizado por los Traditionis Custodes, concede a las diócesis un periodo de tiempo limitado, generalmente 2 o 3 años, para implementar aspectos específicos de esta política. Documento. Estas ampliaciones reflejan un proceso de transición que a menudo implica una especie de reeducación de los fieles tradicionalistas para hacerles apreciar los cambios introducidos por la liturgia posconciliar. Este proceso de transición ha sido bastante constante desde 2021, con un enfoque común de conceder extensiones temporales para la plena implementación de las directivas del Vaticano. Sin embargo, recientemente han surgido informes de que algunas diócesis, especialmente en países como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, han sido informadas de que no se concederán más prórrogas. Junto a estos eventos vinculados a la misa tradicional, hay otra historia litúrgica que comenzó a gestarse incluso antes de la implementación de las Traditionis Custodes. Para comprender plenamente esta evolución, debemos remontarnos a 2019, un periodo que algunos llaman los tiempos de antes. En octubre del mismo año se celebró en el Vaticano el Sínodo para la Amazonía, evento que llamó mucho la atención, no solo por los temas abordados sino también por los desarrollos posteriores. Durante este sínodo ocurrieron situaciones particularmente controvertidas, como el episodio de la Pachamama, personaje que algunos interpretaron como un ídolo pagano. La decisión del Papa Francisco de autorizar la presencia de esta figura provocó fuertes reacciones y algunos vincularon acontecimientos posteriores, como la pandemia, a este episodio. El Sínodo de la Amazonía, como todos los sínodos, produjo un documento final que contiene una serie de recomendaciones al Papa Francisco, algunas de las cuales han sido ignoradas hasta la fecha. Una de las propuestas más discutidas fue la Viri Probati, la idea de permitir que hombres mayores casados se conviertan en sacerdotes, una propuesta vista por muchos como un intento de debilitar la tradición del celibato sacerdotal en la Iglesia latina. Afortunadamente, esta propuesta quedó descartada, pero hay otra que, desde hace 5 años, sigue germinando entre bastidores. Se trata de la propuesta de un nuevo ritual amazónico que, según un anuncio reciente, entrará en una fase experimental de 3 años a partir de finales del 2024. Este rito, inspirado en las tradiciones y costumbres locales de la región amazónica, fue concebido durante el Sínodo de 2019 y representa un paso adicional hacia una mayor inculturación litúrgica. Este anuncio provocó una preocupación generalizada entre los fieles tradicionalistas y más allá. Muchos han señalado que el Vaticano parece tener predilección por fases de prueba de 3 años en lo que respecta a cuestiones litúrgicas. Por un lado, existe el riesgo de que, en el intento de inculturar la liturgia, lleguemos a una forma de sincretismo, es decir, a la fusión de elementos cristianos con prácticas y creencias precristianas o incluso no cristianas. El sincretismo no es un problema nuevo en la Iglesia, pero en este contexto adquiere una connotación particularmente preocupante. De hecho, la incorporación de elementos de la espiritualidad precristiana a la liturgia católica podría conducir a una distorsión de la fe y a comprometer la pureza del mensaje evangélico. La noción de inculturación siempre ha sido delicada en la Iglesia. Por un lado,
La Iglesia siempre ha reconocido el valor de las culturas locales y ha tratado de integrarlas para que puedan enriquecer la vida de fe. Por otro lado, la inculturación corre el riesgo de conducir a una relativización de la fe, donde las prácticas culturales prevalecen sobre la doctrina católica. En el caso del rito amazónico, el riesgo es que la liturgia esté tan fuertemente influenciada por las tradiciones locales que pierda su carácter universalmente católico. Para comprender mejor las implicaciones potenciales del rito amazónico, es útil recurrir a un precedente, el rito Zaire, un rito litúrgico creado para la Iglesia Católica en la República Democrática del Congo y aprobado en 1988. Este rito, a menudo citado como ejemplo de inculturación litúrgica exitosa, se caracteriza por la integración de elementos culturales africanos en la misa, como el uso de tambores y canciones tradicionales que reflejan la herencia cultural del pueblo congoleño. Algunos han elogiado el rito zaireño por su capacidad de arraigar el mensaje cristiano en la cultura local, haciendo que la liturgia sea más accesible y más significativa para los fieles congoleños. El propio Papa Francisco destacó cómo este rito representa un verdadero progreso en la inculturación del mensaje cristiano, destacando cómo la celebración de la misa según el rito zairense es vibrante y alegre, reflejando el alma del pueblo congoleño. Sin embargo, este enfoque también ha suscitado críticas, particularmente por parte de quienes ven la inculturación como un riesgo para la universalidad de la Iglesia. Las preocupaciones se refieren a la posibilidad de que al poner demasiado énfasis en las expresiones culturales locales, podamos perder de vista la esencia de la liturgia católica, que es inherentemente universal y debe poder trascender las diferencias culturales. En otras palabras, existe el temor de que la inculturación, llevada al extremo, pueda fragmentar la unidad litúrgica y teológica de la Iglesia, creando una serie de ritos locales que podrían desviarse significativamente de la tradición católica común. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha encontrado formas de integrar elementos culturales locales en la práctica de la fe sin comprometer su sustancia. Otro ejemplo clásico es la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México, que jugó un papel fundamental en la evangelización de los indígenas mesoamericanos. En este contexto, la imagen de la Virgen María, que asumió características culturales locales, fue considerada un puente entre el Evangelio y la cultura azteca, promoviendo conversiones masivas. Sin embargo, el rito amazónico parece ir más allá de la integración cultural, acercándose peligrosamente al sincretismo, donde elementos precristianos corren el riesgo de ser incorporados a la liturgia de maneras que oscurecen el mensaje cristiano. La evangelización, según la tradición católica, no es simplemente la adopción de elementos culturales para hacer más aceptable el mensaje cristiano, sino un proceso de transformación cultural a la luz del Evangelio. En otras palabras, las culturas están llamadas a ser purificadas y elevadas por la fe cristiana, no simplemente mezcladas con ella. En este contexto, algunos ven el rito amazónico como un intento peligroso de experimentar con la liturgia de una manera que podría tener consecuencias a largo plazo para la unidad y universalidad de la Iglesia. Si este rito se adoptara permanentemente y tal vez se replicara en otras partes del mundo, podríamos ver una proliferación de ritos locales que podrían alejarse cada vez más de la tradición católica unificada. Esta preocupación es parte de un contexto más amplio en el que la Iglesia enfrenta una creciente descentralización con mayor autonomía otorgada a las iglesias locales. Este proceso, promovido en diversos documentos sinodales, podría conducir a una fragmentación de la unidad litúrgica y doctrinal de la Iglesia. En este escenario, el rito amazónico no sería solo un experimento local, sino que podría constituir un precedente para otras iglesias locales que deseen desarrollar sus propios ritos, con el riesgo de divergencias cada vez mayores dentro de la Iglesia universal. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Dios lo bendiga.